Vamos entonces por esa razón a traerle hoy ese tema, el tema de la resurrección. Es un tema que, pues usted lo ha escuchado muchas veces tal vez. Y usted dirá, pastor, ya sabemos toda esa historia. Pero es que es importante volver a reforzar algunas cosas relacionadas a la resurrección. Bueno, debo decirle que si no hay resurrección de Jesús, si no hubiera resucitado el Señor Jesús, nosotros aquí estamos perdiendo el tiempo, dice el apóstol Pablo. Vana sería nuestra fe, de nada serviría. Apaguemos las luces y vámonos si no hubiera resucitado. Pero Él resucitó, Él vive, amén. Y espero que los que estén ahí en vivo oyéndonos, viéndonos en otro lugar también, puedan también declararlo. Él vive, Él resucitó. Vamos a orar y pedir primeramente al Señor que nos ayude al abrir mi boca y proclamar este mensaje. Únase conmigo. Amado Dios, el Abba, el que tu Hijo Jesús llamó siempre Abba Padre. A ti hablamos, a usted Padre Santo. Nos dirigimos para pedirle, Señor, que hoy una vez más le des gloria al nombre de Jesús, nuestro Salvador. Eres tú mismo, pero tú viniste en forma de tu Hijo, en forma humana. El Emanuel, nos visitaste y hoy te pedimos que esa palabra que hoy proclamo, Padre Santo, sea así, glorificada, exaltada en la vida de alguien. Yo sé que tú lo harás hoy, una vez más. Gloria te doy por eso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria, 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 gloria. Bueno, como le digo, la resurrección es un tema muy tratado, pero hay diferentes aspectos de la resurrección. Y hoy yo quiero enfatizar uno en especial, un detalle, la tumba, la tumba. Le quiero hablar de una tumba prestada. Así lo estoy titulando, de hecho, este sermón hoy, una tumba prestada. Qué cosa, ¿no? Que Jesús no tenía tumba propia. ¿A usted lo han llamado por ahí alguna vez al celular o a su teléfono? Comerciales, marketing, como decimos, que te llaman y te quieren vender planes funerarios. O te ha llegado en el correo a tu casa alguna advertising, una publicidad para planes funerarios. O has visto en la televisión los anuncios de motivación a que te preocupes por tener un plan funerario. Y bueno, sí, tienen razón, es importante tener un plan funerario. Es lamentable cuando nos damos cuenta que alguien murió, especialmente aquí en Estados Unidos. A veces oímos hablar de algún latino, de algún país latinoamericano que se muere y están por ahí colectando dinero para ver cómo lo mandan a su país, porque no tenía un plan funerario. Si no tienes un plan funerario, quiere decir que no tienes tumba propia, no tienes sepulcro propio. Y a veces las familias se las ven a pelitos para ver a dónde llevan a su ser querido a enterrarlo. No había, nadie planeó eso. Bueno, a la gente ni le gusta hablar de eso, ¿verdad? A veces alguien te viene a hablar a ti de plan funerario y la reacción que he escuchado es, ya me estás enterrando, ya me estás diciendo que me voy a morir, pero la realidad es que hay que estar preparado, no sabemos el día ni la hora cuando nos toca entrar a la presencia de Dios. Pues sabe, Jesús no tenía un plan funerario tampoco, ¿no? Él tenía un plan, sí, quiero aclarar eso. Dios tenía un plan, pero en la época de Jesús, la gente no tenía esos planes funerarios a los que me refiero hoy. ¿Cuánto cuesta hoy día enterrar a una persona? Según lo que oigo en los comerciales esos, es que anda en promedio de unos $15,000 aquí en Estados Unidos. Eso cuesta.
a menos que estés dispuesto a que te incineren. Si te incineran cuestan unos $1,000 tal vez por ahí, ¿cierto? Por eso muchos están optando por este asunto de la incineración. Pero en la época de Jesús tampoco esa era una opción. En la época de Jesús no se practicaba la incineración. De hecho, en la cultura judía eso era muy ofensivo, muy negativo. No lo hacían. Ellos de alguna manera se las arreglaban para tener ¿qué? Una tumba, un sepulcro, un nicho, una bóveda, como usted le diga. Entonces, esa es la inquietud que te dejo hoy. A nivel personal, pregúntate, pastor, qué me está diciendo? ¿Que me voy a morir? No, pero que se prepárese por tener un nicho, una bóveda, un sepulcro para usted y su familia. Pero en el caso de Jesús, como le digo, pues recuerde que una vez Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, maestro, ¿a dónde vives? ¿Qué les contestó Jesús? Yo no tengo ni a dónde recostar mi cabeza. Si quieren me siguen, pero yo no tengo ni a dónde recostar mi cabeza. Por eso le digo, Jesús no tenía nada, materialmente no tenía nada, aunque es el rey del universo. Pero en la parte humana, cuando él vino, nació en un pesebre, fue hijo de un carpintero, y cuando se llegó el momento de la crucifixión, ahí había que pensar qué hacemos con Jesús, con su cuerpo. La pastora mencionó algo de eso el viernes, ¿se acuerdan? Ella mencionó cómo en la crucifixión, los romanos, cuando mataban a un preso o un enemigo, lo dejaban en la cruz. Los romanos no se iban a encargar del sepulcro, no. Lo dejaban en la cruz, ahí venían los buitres, los animales, y empezaban a comerse las carnes de los que estaban en la cruz, ahí los dejaban. Por eso le llamaban a ese lugar el Monte de la Calavera, porque habían de hecho literalmente muchos esqueletos, calaveras en ese lugar. No se los daban a los familiares, era parte de la crueldad con que trataban a los enemigos, los romanos, no les daban el cuerpo a sus familiares. ¿Qué iba a pasar con Jesús entonces? Con su cuerpo. Bueno, Juan 19:38 nos da la respuesta bíblica a eso. Juan 19:38 dice, después de todo esto, o sea, después de la crucifixión, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, era discípulo secreto. Espero que usted no sea discípulo secreto, pero a veces hay algunos así, ¿verdad? Lo importante es lo que él hizo. Dice que rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, llevarse el cuerpo de Jesús. Pues ahí estamos encontrando ya respuesta a qué pasó ese día y cómo se resolvió el asunto de la tumba para Jesús. Y Pilato se lo concedió y entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Es interesante el caso de este hombre. Tiene que ser buena gente porque se llamaba José igual que yo, ¿verdad? José de Arimatea. Y dice que era un discípulo secreto. Era una de esas personalidades en la ciudad que por su reputación o por otros factores, tal vez no abiertamente decía que él creía en Jesús, pero era un creyente en Jesús. Era un hombre de dinero, porque la tumba que él ofreció no era cualquier sepulcro, era una tumba que casi siempre solo los ricos tenían o la gente acomodada. Era un sepulcro grande, con tipo lo que llamaríamos hoy una bóveda de verdad, con una gran puerta de entrada. Y no todos tenían ese tipo de tumbas, de privilegio de tener esa manera de poder enterrar al familiar.
y nueva, también nueva, sí. Dice Mateo 27:57, cuando cayó la noche, llegó un hombre rico, ¿ves? Un hombre rico de Arimatea. Arimatea era un pueblito, como decir un vecindario, una área de ahí, de la zona de Jerusalén, de Israel, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Ves? Otra vez también Mateo reafirma que él era discípulo, que era un creyente. A veces se piensa que a Jesús nada más lo siguen los pobres, los campesinos, los que no son inteligentes supuestamente, dicen algunos, pero están equivocados. Jesús tenía entre sus seguidores gente de nivel económico también, como este José, un hombre rico. Y dice que él esperaba el reino de Dios. ¿Qué otra cualidad se menciona? Era miembro noble del concilio y esperaba el reino de Dios. Marcos 15:43 nos da ese detalle. Si era miembro del concilio, tenía autoridad. Por esa razón es que cuando él llega a pedirle permiso a Pilato por el cuerpo, tenía ventaja, no le iban a negar el cuerpo fácilmente, por la influencia que él tenía, era miembro del concilio. Por eso te digo, tal vez Jesús no tenía un plan funerario, pero Jesús tenía un plan, Dios tenía un plan. Utilizar a esta persona influyente para que esta persona influyente pidiera el cuerpo, le proveyera la tumba que necesitaba y no tuvieran que dejar a Jesús ahí en la cruz, que su cuerpo fuera devorado, como lo hacían con los otros presos. Y él entró osadamente a Pilato, osadamente, dice Marcos, porque como sea, él era un discípulo, como leímos ya, un discípulo escondido, secreto. Y al venir a pedir el cuerpo, tal vez se iba a exponer a que le preguntaran, ¿y por qué pides el cuerpo? ¿Es que eres un discípulo también? No nos da detalles la escritura si Pilato lo cuestionó en ese sentido. Probablemente Pilato, porque él era miembro del concilio, era muy astuto políticamente Pilato, y dijo, no, a este mejor ni le hago preguntas, quedo bien con él y con los judíos, y le concedo el deseo. No le convenía, era muy astuto en eso. Y entonces aceptó darle a José de Arimatea el cuerpo de Jesús. Eso es un acto interesante, un acto de cuidado. Saben, cuando alguien está muy delicado de salud o está por morir o aún muere, es un acto de cuidado interesarse por esa persona o por los que quedan, la familia de esa persona. Mateo 27:59 continúa el relato y dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. ¿Qué hizo José? Lo envolvió en una sábana limpia. Estaba viendo esta semana junto con mi hijo Jonathan un documental que hay muy interesante sobre un manto que han guardado por muchos años. Le llaman el manto de Turín. Tal vez han oído hablar de ese manto. Que algunos dicen que probablemente fue ese manto en el que José de Arimatea envolvió a Jesús, esa sábana blanca. Y ese manto de Turín que apareció años atrás, le hicieron hasta pruebas científicas y todo eso para ver si podría ser o no ser. No quedó totalmente claro que sea el de Jesús, pero sí quedó claro algo, que en esa época se acostumbraba a hacer eso y que a Jesús seguro también, de envolverlo en un sudario, le llamaban también, en una sábana, y obviamente si esta persona tenía sangre o si tenía heridas en el cuerpo, iban a quedar marcadas en esa sábana o en ese sudario. Por esa razón es que entonces el manto de Turín lo han examinado porque tiene marcas de un hombre que tenía heridas en la frente.
que tenía una herida en un costado y que tenía heridas en las manos también. Y entonces algunos han dicho, bueno, a otros los crucificaron, pero no tenían esa herida en el costado. A otros los crucificaron, pero no tenían esas heridas en la frente. Ese manto, pues, aunque no lo han comprobado 100%, yo creo que indica bastante que podría haber sido Jesús. Lo envolvieron en una sábana limpia. Verso 60. Y lo puso en su sepulcro nuevo. ¿Qué clase de sepulcro? Nuevo. Qué interesante eso, ¿verdad? Como le dije al principio en mi predicación, no había un plan funerario para Jesús, pero Dios proveyó, ¿qué? Un sepulcro nuevo. Cree que Dios puede proveer para ti también lo que necesites. Y si un día necesitas un sepulcro, que también. Si eres un hijo o una hija de Dios, que no te entierren por ahí así nomás. Que sea un sepulcro nuevo, bonito, porque eres una hija o un hijo de Dios. Y aunque ahí lo que va a quedar es nada más tu cuerpo, pero es un lugar memorial para tu familia. Y por eso es importante. Mire, mi madre, ella murió muy joven, hace bastantes años. Y recientemente mi familia en Costa Rica decidió remover los restos de mi madre porque estaba en un sepulcro que no era totalmente de nosotros. Era de familia de la esposa de mi hermano. Entonces mis hermanos, en esa época cuando murió mamá no teníamos las finanzas para comprar un sepulcro nuevo para mamá. Y aceptamos que fuera enterrada en ese sepulcro compartido con familiares de otra familia. Sin embargo, hace poco mis hermanos y yo también nos unimos en las finanzas y compramos un sepulcro nuevo en un cementerio nuevo que lo acaban de inaugurar en Costa Rica. Muy, muy bonito el lugar, muy especial. Y decidimos trasladar ahí los restos de mi madre junto con los de mi padre en el mismo lugar. Y uno dirá, bueno, pero pastor, pero ella está en el cielo y su papá también. Sí, pero uno le quiere dar a ese ser querido un honor, un respeto, un sentido de memoria. No olvidarle así nomás. Por eso es interesante ese detalle, que a Jesús no lo llevaron a cualquier sepulcro, fue a un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Note ese detalle también que nos da la Escritura. Otros sepulcros no eran así, pero en todo esto está el plan de Dios, porque si no hubiera sido un sepulcro labrado en la piedra, en la roca, hoy día tendrían el argumento muchos para decir, no, ese sepulcro tenía una salida por detrás. Por ahí lo sacaron porque había otra parte donde se podía salir. Pero resulta que era labrado en la piedra. O sea, cortaron la piedra, hicieron el hueco de sepulcro allí y no había salida por ningún lado, excepto la puerta de entrada. Y eso yo creo que Dios lo hizo a propósito, que se permitió que se cumpliera así, para que, como te digo, después no cuestionaran el tema de la resurrección. De hecho, hoy yo te voy a hablar un poco más de ese aspecto también, de la piedra, de la entrada. Porque eso es un detalle fundamental para afirmar la resurrección de Jesús. Después de hacer rodar una piedrita. No dice eso, ¿verdad? Leí mal. Después de hacer rodar una gran piedra. Por eso te digo que te quiero hablar hoy un poco más de esa piedra. A la entrada del sepulcro se fue. Pero dejaron una gran piedra a la entrada. Otra evidencia en favor de la resurrección. Los discípulos, María, los discípulos, ninguno de ellos, las mujeres, mucho menos, porque físicamente no tendrían la fortaleza, podrían haber movido esa gran piedra. Eso requirió trabajo de varios hombres, seguramente. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Las mujeres estaban allí,
pero no fueron las que acomodaron la piedra. Las mujeres no tenían esa fuerza física. Ellas estaban sentadas, simplemente observando lo que estaba pasando. Lo que sí es importante recalcar es que las mujeres estaban allí. Mujeres, ustedes siempre están allí, ¿verdad? Cuando uno las necesita como esposo, ustedes están ahí. Cuando un hijo las necesita, ustedes están ahí. Los pastores apreciamos mucho a las mujeres en la iglesia porque siempre están ahí. Estas hermanas que estaban aquí en el altar hoy adorando son un ejemplo. Los pastores apreciamos eso. Y estas mujeres que seguían a Jesús estaban allí. Cosa interesante, porque los otros, los hombres, debían haber estado ahí y no estaban ahí. Ouch, dice el hermano Ángel. Sí, bueno. Aseguren el sepulcro. Esa fue la orden que se dio. Mateo 27:62 dice: al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, vean cómo hablaban estos venenosos, tóxicos les dirían hoy, ¿verdad? A estos, ¿cómo hablaban? Mentiroso en esta vida, cuando el que era mentiroso es el padre de mentiras, Satanás. Que dijo: después de 3 días resucitaré. Es que Jesús se los dijo un día. Jesús no se andaba por las ramas. Y varias veces les dijo: resucitaré. Ven, este templo en 3 días se va a caer. Y se crearon pensando: ¿cómo se le ocurre semejante cosa? Porque Él les estaba hablando simbólicamente. Y una vez les dijo también: a ustedes no se les va a dar más señal que la señal de Jonás. Les dijo una vez que estuvo 3 días en el estómago de ese pez grande, pero también fue sacado del pez grande al 3er día. Por eso se ha dicho que Jonás es un tipo de Cristo. Representa, proféticamente, simbolizaba, porque el mismo Jesús se lo dijo a los fariseos: después de 3 días resucitaré. Ahora el verso 64 es donde ellos dicen: manda pues, ¿a quién? A Pilato. Este Pilato seguro estaba frustrado, ¿verdad? Con estos judíos. Lo tenían molestándolo a cada rato. Que mira que este nazareno le trae problemas a Roma. Pero eran ellos los que no querían a Jesús. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Más bien con eso, sin darse cuenta, ellos ayudaron a confirmar la verdad de la resurrección, ¿sabe? Porque si ellos no hubieran dado esa orden de que lo aseguraran hasta el 3er día, podrían después haber dicho: no, es que los guardias solo estuvieron ahí hasta el 2.º día. Pero no. Pilato les concedió la petición y ellos tuvieron soldados romanos ahí hasta el 3er día. Dice: no sea que vayan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el último engaño. Y hasta la fecha, eso creen los judíos. Los que no creen en el Mesías siguen pensando eso, que los discípulos se lo robaron el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? La realidad es que nunca han podido tener la respuesta a esa pregunta. Flavio Josefo, un judío no cristiano, neutral, en sus escritos relata cómo los fariseos y los escribas, los líderes religiosos, andaban poniendo todos esos argumentos, pero no tenían la evidencia, no tenían argumentos sólidos. No encontraron el cuerpo. Si se lo hubieran robado de alguna manera, hubieran hecho que los soldados romanos buscaran por toda la ciudad, por todos los campos por ahí, donde habían sepulcros, para encontrar el cuerpo, pero no. Se canceló el funeral. No había cuerpo, no había cadáver. Gloria a Dios.
Sí. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Pilato les dijo: vayan, está bien, pongan los soldados ahí. Y de hecho se dice que los soldados que tenía Pilato eran parte de una legión de la élite de los soldados romanos, de los más bravos, como dicen, de los más difíciles, que no lo pensaban dos veces para ensartarle la espada a cualquiera que se acercara a esa tumba. Así que, ¿qué excusa? Que los discípulos se lo robaron. Cuando los discípulos, ninguno se atrevería. El único que una vez se atrevió a cortarle la oreja a uno por ahí fue Pedro. Y Pedro ya en ese tiempo había cambiado, había dejado la espada y ni estaba por ahí. Verso 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la puerta o la piedra y poniendo la guardia. Note ese otro detalle. No dice solamente que pusieron la guardia, sino que sellaron la piedra. ¿Qué es sellar? Usted ha visto aquí cuando la policía sabe que hubo un problema en algún edificio, algún lugar, que hubo un robo, un crimen, lo que sea. Vienen y ponen unas cintas amarillas por todo lado. ¿Se ha fijado? ¿Qué están haciendo? Sellando. O ponen en la puerta un papel y lo ponen donde esté la cerradura, donde se abre, que dice: por orden de la ciudad, no se puede entrar a este edificio. Eso quiere decir, está sellado. Pues algo así hacían en ese tiempo. Los romanos utilizaban un anillo y se lo ponían a un documento. Era el anillo del gobernador. Y entonces ese documento lo ponían en la entrada también de una casa, o en este caso de la piedra, de la tumba. Estaba sellada. Romper ese sello significaba pena de muerte también. Por esa razón, esa guardia que estaba allí jamás hubiera permitido que hicieran eso. No lo hubieran permitido. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el sábado. Note el detalle otra vez. Cuando pasó el sábado. Ahora te quiero recordar que estamos hablando del sábado judío. El sábado judío empieza ¿cuándo? Viernes después de las 6 de la tarde, cuando baja el sol. Y termina el sábado de nuestro calendario a las 6 de la tarde también. Yo tengo unos amigos que son adventistas. Aquí en Florida hay muchos adventistas. Y hay uno que tiene un restaurante y él no abre los sábados. Pero un día yo le dije: mira, quiero tener una reunión con los hombres de la iglesia el sábado en la mañana, un desayuno. No, nosotros no abrimos el sábado. Pero si quieres vienes después de las 6. Y le dije: no, es que es desayuno. No, pero vienes después de las 6 y les hacemos una cena. Porque así ellos siguen esa regla judía del horario sabático, que nosotros los cristianos no seguimos porque ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Pero entre los judíos sí, eso era estricto. No hacían nada, no movían un dedo, no hacían ningún trabajo. Si se les caía una oveja en un hoyo, se moría la oveja porque ellos no la iban a sacar. Tan religiosos y estrictos eran, ¿verdad? Por eso Jesús les dijo una vez: ustedes diezman el eneldo y el comino y todo eso, pero les falta el amor y la misericordia. Terrible es el fanatismo religioso sin el carácter espiritual que Dios espera de nosotros. Bueno, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo, otra costumbre judía. Cuando alguien moría, tenían que ponerle ungüentos con esas especies aromáticas. Hoy día en las funerarias pueden tener un cadáver semanas, ¿verdad? Porque hoy día le inyectan algo al cuerpo o lo tienen con hielo, congelado y toda esa cuestión. Y pueden tener un cadáver mucho tiempo, pero en ese tiempo de Jesús, no. Un cadáver se iba a descomponer muy rápido. Y por eso los judíos, cuando alguien moría,
le ponían especies aromáticas, lo ungían. Eso causaba que cuando le ponían la mortaja, también le dicen, ese manto, esa sábana alrededor de su cuerpo, se iba también a marcar su cuerpo, cómo quedó su cuerpo. Ellas fueron a hacerlo, pero ya no estaba ahí. Muy de mañana, el primer día de la semana, ahí está el detalle. Ellas llegaron ahí muy de mañana, de madrugada, porque sabían que ya se había acabado el sábado judío. El primer día de la semana ya caería entonces domingo. Por eso los cristianos hoy día, muchas iglesias hoy día lo han hecho. Practican lo que se llama entre los americanos, entre los anglos, sunrise service. ¿Has oído hablar de eso, no? Muchas iglesias hoy a las 6 de la mañana estaban teniendo culto. Porque según el calendario judío, así fue. Tempranito el primer día de la semana, que es domingo, ellas llegaron al sepulcro. Hoy muchas iglesias tenían esa actividad. La iglesia Calvary aquí lo hace, ellos tenían eso hoy. 6 de la mañana, a orar, a cantar, a dar gracias por la resurrección. Y después tienen un desayuno y algo muy lindo. Bueno, vinieron al sepulcro recién salido el sol, ¿ves? Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ahí está la cuestión también de evidencia tremenda. La pregunta que hicieron las mujeres, ¿quién nos moverá la piedra? Obviamente ellas no eran capaces. Hay excepciones, hay mujeres muy fuertes que van al gimnasio y toda la cosa, ¿no? Pero por lo general, las mujeres no mueven cosas pesadas, menos una piedra de esas. Pero cuando miraron, verso 4, estamos en Marcos 16, cuando miraron, vieron la piedra removida. Las mujeres fueron testigos de que la piedra estaba removida. Otro gran, tremendo ejemplo de la importancia que tiene la mujer en la iglesia. Dios les concedió ser las primeras en ver eso, en ver la piedra removida. Tú puedes decir, mujer, yo voy a ser testigo de la piedra removida que el enemigo ha puesto en mi familia. Yo soy testigo de la piedra removida, de esa atadura que el enemigo ha puesto en mi esposo o en mis hijos. Voy a ser testigo de la piedra removida también. Y dice que cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Ellas entraron al sepulcro. Otra evidencia de que no fue nada más que se lo imaginaron. Si llevan esto a una corte, les pueden preguntar, ¿y usted entró al sepulcro? No, yo solo vi la piedra removida y me fui. No, pero ellas entraron al sepulcro. Al haber entrado, pudieron testificar de que no estaba allí el cuerpo. Otra evidencia entonces. Lo que sí vieron fue a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Recuerde que ahí se aparecieron ángeles. Y el mismo Jesús también. Pero ellas en ese momento se asustaron. ¿Quién no se va a asustar? Cuando algo sobrenatural sucede, ¿verdad que uno se asusta? Si usted ha tenido experiencias sobrenaturales, manifestaciones de algo que usted sabe que es fuera de este mundo, usted se va a asustar. Si es del maligno, pues usted tiene que tomar la armadura de Dios y enfrentar esa aparición o lo que sea de demonios y todo eso. Y créame que hay que hacerlo, hay que ponerse la fortaleza y la armadura de Dios en esos casos. Pero también puede ser una aparición de un ser sobrenatural, de un ser celestial, de un ángel de Dios. Mire, mi esposa y yo, los dos hemos tenido experiencias con ángeles, créame. Nos daría un buen rato aquí contarle los detalles, pero hemos tenido experiencias también con ángeles. Ahora, mi punto de enfoque hoy es la tumba, la piedra, como le dije. Y le proyecto en la pantalla ahí un libro que me impactó a mí cuando lo leí. Yo creo que yo les he contado a ustedes ya varias veces, el viernes lo volví a mencionar, que yo era un escéptico.
Yo antes de ser cristiano era un escéptico, era un agnóstico. No era ateo, nunca dudé de que Dios existiera, nunca. Pero sí dudaba de la Biblia, cuestionaba la Biblia y cuestionaba todas las religiones. Era un escéptico. Pero había un hombre, y es un testimonio real lo que te voy a mencionar. Hubo un periodista y abogado, era él, que se llamó Frank Morrison, inglés británico. Si usted ha visto una serie, una película que hicieron no hace mucho, que se llama The Case for Christ, el caso de Cristo. Esa es la historia de este hombre, está inspirada en la historia de este hombre, Frank Morrison. Él tituló el libro que él escribió, Who Moved the Stone? Pero él planeaba escribir otro libro, no ese. Lo interesante es eso. Su esposa se convirtió. Él era ateo y la esposa lo seguía. Y tenían una niña y él quería que la niña no le hablaran de Dios tampoco, que no la criaran enseñándole. Le decía a la niña, somos ateos también. Y le prohibía a su esposa ir a la iglesia o ir a cualquier tipo de religión. Cuando la esposa se convirtió y empezó a ir a una iglesia, él la empezó a presionar y le dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Ya me cansé con ustedes los cristianos. Voy a hacer esto. Voy a investigar, como yo soy periodista y experto en investigar datos y abogado también. Voy a investigar todas las evidencias que hay de la supuesta resurrección de Jesús y voy a ridiculizar ese mensaje de la resurrección. Wow, imagínate, eso quería hacer Frank Morrison. Y de verdad, se metió a las bibliotecas a buscar toda la documentación que había, entrevistó a sacerdotes, a pastores, porque él como abogado y como periodista dice, yo tengo que ver los dos lados. Los que son contrarios y los que dicen que sí. Y buscó toda la evidencia. Para hacerle la historia corta, la gran pregunta que surgió para él mientras hacía toda esa investigación era, ¿quién movió la piedra? Buscó la escritura, lo que le leímos hoy, que pasó, que las mujeres no pudieron haber movido la piedra, que era una tumba sellada, que era una cueva sin salida por ningún otro lado y que tenía una piedra pesada, grande, y que tenía una guardia romana enfrente de un grupo élite del ejército romano. Entonces la pregunta que él hacía era, ¿quién movió la piedra? Y no podía encontrarle una explicación natural. Él no podía decir fueron las mujeres, no podía decir fueron los soldados, no podía decir fueron los discípulos, no podía decir ningún ser humano la movió. No pudo encontrarle respuesta a eso. Al final se rindió. Al final reconoció. Esa piedra la movió alguien sobrenatural. Esa piedra la movió alguien sobrenatural. Ese testimonio de este hombre, un escéptico, es una de las mayores evidencias que podríamos considerar. Y es que cuando uno es escéptico, tal vez usted nunca ha sido así, qué bueno si no es así. Yo a veces le he dicho a las personas, mire, mi testimonio no es que yo era drogadicto, ni borracho, ni nada. Yo era un chico bien portado, como dirían hoy. Así era yo, desde jovencito, sano, metido en los deportes y todo eso. Era un muchacho, le preguntaban a mi mamá, orgullosa de mí, mi mamá. Pero ¿sabe cuál era el problema que yo tenía? Ser escéptico, ser incrédulo, ser racionalista. Siempre he sido así. Yo no creo nada si no me lo demuestran, si no me lo prueban, si no me dan evidencias. Es mi personalidad. Y espiritualmente puede ser un problema. Lo era para mí, era un problema. Porque aunque tenía esas batallas intelectuales, esas luchas internas, también tenía un vacío. También me faltaba algo. En mi vida faltaba algo. Y yo sé que era Dios, que era Cristo. Y esto de la resurrección, desde un punto de vista racional, no es fácil de creer. Las historias, los relatos de la Biblia no son fáciles de creer. Por eso yo dudaba, yo decía, que Dios creó en 7 días este mundo.
quién sabe. Y que sacó de una costilla a la mujer, no, las pobres mujeres si se creen eso. Y que María quedó embarazada sin que ningún hombre estuviera con ella. Son cosas ridículas, decía yo, porque todo eso es difícil de creer si soy racionalista, si no entiendo que Dios es un Dios sobrenatural, que Dios es soberano, que Dios va más allá de mi raciocinio, que Dios va más allá de mi intelecto. Mi intelecto es limitado. Marcos 9 dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, que es el domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Vea la clase de gente con la que Jesús se mezcló, ¿verdad? Una ex endemoniada. Un ex ladrón de cobrador de impuestos, Mateo. El otro, bueno, ni te sigo con la lista. Jesús se rodeaba de gente que hoy día alguien diría, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Qué clase de gente escoge? Yo me imagino que María le decía a Jesús, mira, cuidado con esas amistades tuyas, ¿verdad? María Magdalena, una mujer a la que le había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Esta mujer ex endemoniada, resulta que viene a ser la primera que Dios usa para traer las buenas nuevas de la resurrección. Poderoso eso. Mujer, nunca que nadie te diga que por tu pasado Dios no te puede usar. Recuerda eso. Dios no le importa tu pasado, a Dios le importa tu presente si es con Él, si ha sido liberada. María Magdalena fue liberada de 7 demonios. La Biblia cuando habla de demonios, habla de diferentes manifestaciones demoníacas. Puede ser que algún demonio era un demonio de lujuria, de promiscuidad sexual. Puede ser que otro demonio era de agresividad, de ser violenta. Otro demonio podría haber sido de depresión, de estar todo el tiempo triste, amargada. No sabemos, porque los demonios te atan y te hacen actuar de diferentes formas. Lo que sí te digo es que no hay demonio que no se pueda ir si invocas el nombre de Jesús. Lo que sí te puedo decir es que no hay demonio que no huya ante el nombre del Todopoderoso, Jesús. Y a ella el Señor la libertó. El Señor la libertó. Y fue la que Dios usó para llevar ese mensaje a los que estaban, como dice el verso, tristes y llorando. Los demás discípulos, los que se supone que debieran haber sido más fuertes. Juan, Pedro, qué sé yo, Andrés, Felipe, estaban tristes y llorando. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás triste y llorando? ¿Hay situaciones en tu vida que te tienen triste y llorando? Puede que sí. Pues te tengo buenas noticias. Jesús vive. Jesús vive. Y Él puede cambiar tu tristeza en gozo. Y Él puede cambiar tu amargura y tus sentimientos negativos en danza, en alegría. Ellos, verso 11, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Ellos dicen que oyeron. Hay gente que oye, ¿verdad? Pero no cree. ¿Cuánta gente ha oído la historia de Jesús y todavía no cree? ¿Cuánta gente sabe que Semana Santa se habla de un tal Jesús de Nazaret, pero todavía no creen si resucitó o no? Ayer habían conflictos en Israel. Es triste pensar que de Nazaret, de donde vino Jesús, todavía hay gente incrédula allí. Y ellos oyeron que vivía, pero no creyeron. ¿Cuántos han oído que Cristo vive? ¿Lo han oído? Lo oyen cada Semana Santa, pero no lo creen de verdad. No han dicho, sí, yo tengo convicción de que Él vive. Como declaró Job, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive y que un día me levantará del polvo.
Eso es convicción. Eso es convicción. No simplemente creencia popular. Porque a mí me han dicho algunos, ¿sabe qué? Es que ustedes los cristianos le siguen a esas creencias populares. Que la Navidad, que esto, que el otro. Y yo siempre les tengo que responder, mira, yo pensaba igual que vos, que era una creencia popular, pero ahora entiendo que no es una creencia popular, es una realidad, es una verdad. Cristo vive, resucitó. Ellos oyeron, pero no habían visto. A veces Dios tiene que tratar con uno para que uno abra los ojos espirituales. Se dice que en el plano humano, la ley o la regla es, tengo que ver para creer. Pero tú sabes que en el plano espiritual es lo opuesto. En el plano espiritual tú tienes que creer para ver. Lo opuesto. No funciona si nada más primero enséñame las pruebas. No. Cree y vas a ver las pruebas. Cree y vas a ver el mover de Dios. Cree y vas a ver lo sobrenatural en tu vida. Cree. El verso 12 dice, después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en el camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos les creyeron. ¿Cuál es la palabra que se resalta aquí mucho? Creer o no creer. Usted ve aquí dos tipos de personas, los que creen y los que no creen. En el mundo hay solo esos dos tipos de personas. ¿Dónde estás vos? ¿De cuál lado? Están los que creen y están los que no creen, como era este que está aquí antes. Los discípulos les dijeron y ellos, no te creemos. Entonces en el verso 14 dice, finalmente se apareció a los 11, o sea, ahora se agarró a los 11 ahí juntitos. Ya no estaba el 12, ¿se acuerdan? Había un 12 que no mereció estar ahí, se había ahorcado. Siempre los traicioneros se ahorcan ellos mismos. Me decía un amigo el otro día, si alguien es como Judas en tu vida, no te preocupes, no trates de hacerle daño, de vengarte ni nada, él se ahorca solito. Yo he aprendido eso en la vida, ¿sabes? Dejarlos, porque ellos se ahorcan solitos. Y ahí no estaba el 12, estaban los 11. Y estando ellos sentados en la mesa, les reprochó su incredulidad. ¿Qué hizo Jesús? Hola, ¿cómo están? Qué bueno verles, mis amigos. No, ¿verdad? Jesús era firme con los que él sabía que tenía que serlo. Y dice que les reprochó. No me imagino cuando entró Jesús ahí, donde estaban en la mesa, la sorpresa, la cara de sorpresa de estos discípulos, de los 11. Y ven, y entra Jesús. Y Jesús no les dice, hola mis amiguitos. Jesús les dice, ¿qué pasó con ustedes? Incrédulos. ¿Por qué han dudado? ¿Qué les pasa? No estuve con ustedes varias veces demostrándoles mi poder. No estuve dándoles señales, evidencias. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué son incrédulos? ¿Cuántas veces Dios en tu vida y en la mía nos ha demostrado su poder? Se ha manifestado en nuestra vida. Y viene de pronto una situación diferente, nueva, y nos olvidamos de lo que hizo antes. Se nos va, nos volvemos Alzheimer de pronto. Se nos olvidó lo que Él hizo antes y pensamos que ahora no lo va a hacer otra vez. No. ¿Qué dice en el libro de Hebreos la palabra de Dios? Que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia. Él vive. Él vive. Y además dice, les reprochó su dureza de corazón. El problema está en el corazón, ¿sabes? No está aquí. Cuando yo era escéptico, yo pensaba que mi problema estaba aquí, en la razón, en lo racionalista que era. Pero cuando yo me entregué a Cristo fue porque entendí que mi problema estaba aquí, en mi corazón. El vacío interior que había en mí. Esa dureza de corazón. Porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Otros lo vieron, otros no lo vieron. ¿Ustedes y yo lo hemos visto? No, ¿verdad? No lo hemos visto.
podemos ser como estos discípulos, que no, si no lo veo, no lo creo. Por eso Jesús dijo una vez también, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque no hay fe más valiosa, no hay fe más grande que la de una persona que no necesita ver para creer. Una vez vino un centurión romano a Jesús a pedirle que sanara a una sierva de él, sirviente. No era ni su familia. Y Jesús le dijo, sí, yo puedo hacerlo. El romano el centurión, le dijo, pero no, ni vayas a la casa. Yo entiendo lo que es autoridad espiritual, porque soy hombre de autoridad como soldado. Basta tu palabra y será así. Qué tremendo. Un pagano, un soldado romano, no un judío religioso, un pagano tenía más fe que los religiosos. Y el Señor le dice, bueno, como tú crees, así será hecho. Y antes de que él llegara a la casa, la sierva estaba sana. ¿Por qué? Porque creyó. Porque creyó antes de ver. Yo a veces oro por personas que me dicen, pastor, ore por mí para que el Señor me conceda esto, aquello, lo otro. Y yo siempre les digo, usted cree y yo creo. Los dos unidos. No solo usted piense que solo porque yo creo. No, usted y yo tenemos que unirnos en fe. Tiene que ser un acuerdo de fe. Y así fue la manera en que Jesús les reprochó, les exhortó y les habló. Hoy yo te estoy diciendo igual. Cree, cree. No cuestiones lo que Dios puede hacer. Yo no sé qué situación tengas en tu vida, qué piedra tienes que remover, como la piedra del sepulcro, o qué otra situación haya, pero cree que Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Tú puedes ser entonces creyente y testigo. Ese es nuestro llamado, ¿sabes? Ser creyentes y testigos. El verso 5 dice, y les dijo, id por todo el mundo. Estoy en Marcos, recuerde. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea, ¿el que qué? El que crea y sea bautizado, ¿será qué? Salvo. Ser salvo es resultado de ser creyente. Por eso es que nosotros los cristianos evangélicos no bautizamos bebés, infantes. Porque Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos, ya son salvos. Pero también porque un bebé no puede ser creyente. Todavía no puede razonar, entender el bien y el mal y decir, sí, yo creo. Hasta después de los 12 años por ahí, es que ya se considera que un niño ya puede tomar una decisión, si se bautiza o no se bautiza. El que crea y sea bautizado, primero tiene que creer. Eso es otro argumento. Ahí no dice el que se bautice de infante y que crea después cuando tenga 20 años. No, no dice eso. Dice al revés. El que crea primero y luego sea bautizado, tercer paso es, será salvo. Si usted ya creyó, usted es un creyente, sí. No un religioso, un creyente. Ya se bautizó, y si no, hágalo rápido. Usted me avisa y yo le llevo por ahí, aquí hay un lago aquí cerca de nosotros. Y no hay lagartos ahí. Y yo le bautizo rapidito. Yo bauticé a este joven que está ahí, mi nieto Gabriel. Remember Gabriel when I baptized you at the Wekiva River? He was 13, tenía 13 años. El que creyere y fuere bautizado será salvo, será salvo. Ahora la otra parte, lo contrario. Pero el que no crea será condenado. Dios no quiere que nadie sea condenado. Juan 3:16 dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere condenar a nadie. Si alguien tiene la idea de un Dios que condena, tiene una idea equivocada de Dios.
Uno se condena por su propia decisión. Dice, el que no cree será condenado. ¿Por qué? Porque no creyó. Es su propia decisión la que le ha hecho condenarse. ¿Entiendes eso este día? Si usted no es creyente, será condenado. No porque sea bautista, pentecostal, católico, luterano, no, eso no importa. Es si es creyente en Cristo y se ha bautizado y cree que Él vive. Ahí está la fórmula. Esa es la fórmula. Concluimos con esas palabras. Señor, yo sé que esta palabra ha sido útil para alguien. Señor, yo sé que tu palabra ha calado profundo en el corazón de alguien, que ha llegado a la mente como me llegó a mí, pero también al corazón de alguien. Si alguien, Señor, me ha escuchado y ha sido incrédulo, escéptico como fui yo, cambia esa mentalidad, atráele a ti y que pueda mirar por fe lo que tú eres. Que alguien hoy pueda, Señor, entender la resurrección, no como un evento del calendario, sino como un evento en su vida, como un evento real en su propia vida. En el nombre de Jesús, el Mesías, lo oramos. Amén y amén. Ese aplauso, si es para mí, está bien, pero si es para Jesús, tiene que ser más fuerte para el Señor. Y para concluir, aparte de la predicación, también tengo un canto que llamamos especial. Yo no me considero cantante, pero me considero un adorador. Y quiero cantar esta alabanza como un testimonio de lo que es este día. Una tumba vacía, se titula. Adelante. Por una tumba vacía y un Cristo resucitado a vivir en esta vida estoy determinado para decir lo que siento. Tengo razones conmigo, mis pecados con su sangre los borró mi buen amigo. Oh muerte, yo seré tu muerte, sepulcro yo tu aguijón. Jerusalén fue testigo cuando la tumba se abrió. Aleluya, vive Cristo. Aquella tumba vacía abrió un sendero divino. Adorar al Rey de Reyes será siempre mi destino. Regresar de donde vine, para mí mejor si muero. Las buenas y en las malas, mi Jesús será primero. Oh muerte, yo seré tu muerte, sepulcro yo tu aguijón. Jerusalén fue testigo cuando la tumba se abrió.
Y la tumba sigue vacía. Aleluya. Usted y yo tenemos que decirlo a muchos que no lo han entendido. La tumba está vacía. Y para todos los que nos han seguido allí en Facebook en vivo, Dios les bendiga, celebre esta victoria, comparta con alguien este mensaje hoy, esta grabación. Y nos vemos el próximo domingo. Hermanos allá en Argentina, hermano Sergio, hermana Gloria, los hermanos acá en Apopka, en otros estados que nos han estado siguiendo por ahí también. Dios les bendiga mucho. Pastor José Abdiel, Pastora Teresa.